Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, queridísimas audiencias. Estamos de nueva cuenta transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en nuestro segundo programa de esta jornada, miércoles 5 de abril del año 2023. Muy agradecidos con ustedes, queridísimas audiencias, de que estén sintonizando nuestra programación en vivo, acá en Ensenada, Baja California, México. Pues miren, el día de hoy, cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos, queremos agradecerle mucho el favor de su atención y pues aprovechamos para saludar en este momento precisamente a, a una de las titulares. Bueno, pues ella está, en este momento estamos en espera de que se incorpore a esta sala de transmisión en Zoom a la maestra Mari Carmen Rioseco Gallegos, a quien ya estamos viendo que nos está pidiendo entrar. Ella es feminista, ambientalista, consultora en derechos humanos de las mujeres y niñas, con reconocimiento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 2016, también por su desempeño local como activista por mujeres, reconociendo a mujeres, consejera del presidente del Consejo Consultivo de Mujeres y director de Toda Ciudadana. Mari Carmen, pues usted sabe, es una queridísima amiga y colaboradora de Cuatro Vientos desde septiembre del año 2020, pero también está con nosotros y queremos agradecerle de nueva cuenta el que esté presente en nuestra transmisión en vivo. Nuestra estimada amiga también, Elsa Alejandra Jiménez Larios. Ella es abogada egresada de la UABC en Tijuana, cuenta con maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas y Programas y Proyectos de Desarrollo. También destaca en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es consultora de la gestión y evaluación políticas públicas desde la perspectiva de género. Tiene un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, España, y actualmente es integrante y fundadora de la Asociación Civil Red de Mujeres Unidas por Baja California. Olga, pues se nos había desconectado también Elsa, pero ya está de nueva cuenta entrando aquí a la sala. Bienvenida, Olga. Adelante, por favor. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, usted sabe que hoy es día de la causa de las mujeres. Este espacio que junto con la maestra Mari Carmen Rioseco decidimos abrir en Cuatro Vientos para hablar, no como se dice, del asunto de las mujeres, sino para hablar de un problema que llega directamente a más de la mitad de la población mundial de nuestro país y que por lo tanto llega a todas las familias mexicanas. El problema de los derechos de las mujeres constantemente violentados, de los derechos de las mujeres que faltan todavía por conquistarse y en un contexto en el que es permanente la amenaza de retroceso por las presiones de los grupos antiderechos. Y por eso nos da muchísimo gusto que esté con nosotros la doctora Elsa Alejandra Jiménez para hablar precisamente de uno de los problemas más graves que enfrenta la mujer hoy en día en nuestro país, así como sucede en otras regiones del planeta, que es el acoso y el hostigamiento y lo peor, cuando viene desde las instituciones. Por eso, bueno, no sé si Elsa Jiménez, doctora, nos esté escuchando, porque se retiró un poco su imagen, pero también aprovecho para comentarles que enseguida de la maestra, la doctora Elsa Alejandra Jiménez, pues se expondrá un tema también, Mari Carmen Rioseco, sobre el Día de la Trabajadora del Hogar. Maestra Jiménez, doctora, qué bueno que la vuelvo a ver, me había asustado, he retirado de la pantalla. Aquí estamos. Dijimos que su tema es el acoso y el hostigamiento contra las mujeres en el ámbito de las instituciones, que es el que más duele, porque uno acude a las instituciones en busca de la protección del Estado, de la acción del Estado para la defensa de los derechos, o por lo menos para que no se violenten los derechos de las mujeres, y resulta que a veces ahí vas y te topas contra pared y te topas con que el enemigo está en casa, ¿no? O sea, el enemigo está ahí donde debiera estar el aliado. Bienvenida, doctora Jiménez. Y el enfoque es hostigamiento y acoso desde el punto de vista sexual, que también es todavía muchísimo más grave, ¿no? Adelante, doctora, adelante. Sí, muchísimas gracias. Pues efectivamente,
quedamos con nuestra audiencia de tocar el tema el día de hoy del hostigamiento y el acoso sexual. Y yo creo que es importante que se dé a conocer que en Baja California pues se acaba de legislar sobre este tema específicamente y que quedó contemplado como una de las violencias, la ley de acceso a las mujeres, pero también como un delito. Y de ahí pues vienen algunas incógnitas, ¿verdad? Porque cuando una mujer principalmente, que son las que viven este tipo de hostigamiento y acoso, ya sea en el trabajo, en las instituciones, pues no saben qué hacer, ¿no? Entonces quedó establecido. Y yo creo que es importante identificar precisamente algunas de estas conductas que se engloban dentro de la violencia, ¿no? Contra las mujeres. Eso es importante mencionarlo. Y a mí me gustaría compartir con ustedes algo, de dónde se deriva toda esta parte de la violencia laboral, por ejemplo, ¿no? Aquí yo le estoy compartiendo un esquema que como parte de la violencia laboral hay varios, el acoso laboral por sí mismo. Sí. Que estos son pues eventos que tienen el objetivo de intimidar o de excluir o de como menoscabar, ¿no? Intelectualmente a las víctimas, causando pues podría ser un daño físico, psicológico, económico en esta vida laboral o profesional. De esta violencia se deriva precisamente el acoso y el hostigamiento sexual. Y aquí vendría una pregunta: ¿qué diferencia tiene entre el acoso y el hostigamiento Yo le pediría, sexual en doctora, el trabajo? doctora, Y yo le pediría aquí, si es sí, posible hacer un poco más grande su pantalla para poderlo visualizar mejor. Si fuera tan amable, si es perfecto. posible aumentar un poco su pantalla. A Ándele, ver, sí. ahí Ahí está estamos, bien. ahí Vamos a Mari estamos. Carmen Ajá, también. muchas Bienvenida, gracias. Mari Carmen. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Estamos hola, Mari empezando la Carmen. presentación de la Adelante, doctora. No entendí. Sí, adelante, doctora, si fuera tan amable. Sí, muchas Bueno, nada gracias. más una disculpa. A ver, Javier, permíteme. Hicimos la presentación del programa, la presentación de ustedes, Mari Carmen, y estaba en espera la doctora Elsa Jiménez y le pedimos que empezáramos con su presentación. Vamos a empezar apenas. Ok, ¿todavía no empieza? Ya estamos al aire. Sí, adelante, doctora, si fuera tan amable. Ok, bueno. Adelante, doctora, adelante, por favor. Sí, comentaba yo que hay una diferencia entre el acoso y el hostigamiento sexual, que principalmente se identifica en el elemento de subordinación. En el acoso sexual es cuando se da entre pares, o sea, entre compañeros, y no existe esa subordinación. Y en el caso del hostigamiento, efectivamente existe este elemento de subordinación y en ambos, pues el ejercicio del poder, ¿no? A veces es complicado entender estos términos, pero a mí me gustaría también compartir cómo se manifiesta en la vida laboral cotidiana. Y entonces podemos tener casos en los que sin que la víctima, y esto es muy importante, que sea en contra de su voluntad, reciba tocamientos no deseados, no pedidos, ¿no? O también los casos en donde las mujeres, ¿verdad? Ah, estamos muy familiarizados con algunos dichos, ¿no? Que desafortunadamente se dan, de por qué nos vestimos de cierta manera, que tratamos de provocar, que andamos en nuestros días. Todos esos son actos de discriminación que frecuentemente, desafortunadamente, se dan en el trabajo. También se podría configurar en el hecho del envío de videos, documentos personales, mensajes con alusivos a cuestiones sexuales, por ejemplo, o también en el caso de que una persona, como les digo, frecuentemente masculina, porque es lo
los que más casos se dan en contra de las mujeres. Por ejemplo, pues hay constantes insinuaciones, monitoreos, seguimiento durante la jornada laboral, o también casos como que tenemos miradas lascivas, miradas que hacen los compañeros y que hacen comentarios sobre nuestro cuerpo, nuestra forma de vestir, etcétera. Doctora, discúlpeme de nueva cuenta, ¿podría reducir ahora un poco la pantalla? Es que la primera lámina estaba muy alejada y estas están muy cerca. A ver, ¿Podría? ustedes me dicen. Sí, un poquito más, por favor. Ahí. Ahí ya se visualiza Ahí bien. está Ahí bien, está bien. Gracias, muy amable. Ahí está mejor. Y ahí estamos mejor. Muy Gracias. bien. Continuamos con estas manifestaciones que se pueden dar en la vida laboral cotidiana. Por ejemplo, llamadas telefónicas de contenido sexual y ofensivo no deseadas. Y lo que ya conocemos también con la discriminación de género, que también puede ser por orientación sexual, por religión, por raza. Y la discriminación por embarazo, que seguimos teniendo casos, ¿verdad?, de discriminación, de despidos por embarazo. Y un componente que es muy importante incluir en estas manifestaciones, pues es la violencia familiar, dado que en la actualidad, pues tenemos esta nueva forma de teletrabajo. Entonces, las empresas, de acuerdo al protocolo, están obligadas a intervenir en estos casos de violencia que se da durante los horarios de trabajo. Una cosa también importante de mencionar es que de acuerdo a las diferentes estadísticas, y pues desafortunadamente las mujeres lo viven día a día, de acuerdo al INEGI, los principales agresores de estos delitos, porque ahora hay que decirlo, es un delito, de hostigamiento y acoso sexual que se da en el trabajo, son los compañeros de trabajo. Y me gustaría, yo preparé aquí una lámina con un cuadro en donde tenemos en el lado izquierdo, tenemos todas las acciones, ¿verdad?, que se cometen en el ambiente de trabajo. Y en la parte de abajo les comparto quiénes son los que ejecutan esas acciones. Y entonces estos responsables de las agresiones, y lo traté de dibujar de una manera tal que pudiera ser como muy visible, más que dar estadísticas, ¿verdad? Lo traté de presentar en colores. Esto es en base a la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares, el ENDIRE de INEGI, y entonces ellos tienen incorporada esta información y traté de vaciar esta información en este cuadro por colores, como les digo, de diferentes tonos. Y como podemos ver, en la parte de abajo tenemos compañeros de trabajo y es en donde tenemos diferentes cuadros con los colores más resaltados, ¿no? Entonces, por ejemplo, los compañeros de trabajo son los que en un 42% emiten piropos ofensivos a sus compañeras. Hacen insinuaciones sexuales o insultos vía mensajes por redes sociales en un 38%. También son los responsables de discriminación y agresiones emocionales en un 38%. Agresiones sexuales en un 36% y agresiones físicas, que son las que pues más se dan, que tenemos aquí, más del 40 y tantos %. También tenemos otros como el patrón o el jefe, ¿verdad? Que en el caso de violación, intento de violación, tienen un 35%, o sea, son los que principalmente intentan estas agresiones contra las trabajadoras. Tenemos otro que también nos llama la atención, que es el hecho de que un ataque con cuchillo o arma de fuego, y los principales responsables de estas agresiones son personas desconocidas del trabajo, pero
que se dan dentro de las inmediaciones, por ejemplo, cuando las mujeres salen de su trabajo y son agredidas por personas desconocidas, pero dentro de las inmediaciones del trabajo. También tenemos las que se vengaron por negarse a tener relaciones sexuales, y en este caso tenemos a los patrones o jefes, también con un 40%, ¿no? Que son los que realizan este tipo de agresiones. Las mujeres, y ahora quisiera rápidamente para pasar a un siguiente tema, me gustaría compartir con ustedes cuáles son las formas en las que las mujeres pueden presentar alguna denuncia y alguna queja. La primera es al interior de las empresas o su fuente de trabajo. La Secretaría del Trabajo emitió un protocolo en donde obliga a todas las empresas, a todas las instituciones a tener un protocolo en los que a su vez los obliga a tener a una instancia dentro de recursos humanos que dé atención a las denuncias y seguimiento sobre hostigamiento sexual en el trabajo. Entonces, nuestra primera instancia en donde podemos acudir es al Departamento de Recursos Humanos de nuestra empresa o fuente laboral, y también ellos están obligados a dar orientación, asesoría. Si no pudiéramos obtener atención, asesoría dentro de nuestra institución, podemos acudir a los institutos municipales de la mujer, al instituto estatal, para recibir esta orientación. Porque las vías que tenemos para presentar una denuncia son en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en las juntas de conciliación, si las mujeres desean hacer una denuncia por la vía laboral, o bien podríamos hacerlo también en las agencias de Ministerio Público, en las fiscalías especializadas por razón de género. Esta sería la vía penal para poder presentar una denuncia. En conclusión, las mujeres víctimas pueden tener opción de dos vías, la vía laboral y la vía penal a través de los ministerios públicos encargados de llevar este tipo de delitos. Insisto, en Baja California ya es un delito el hostigamiento y el acoso sexual. No sé si habría algún comentario. Sí, doctora Jiménez, escuchamos la presentación que nos ha hecho. Yo he estado tomando dato de la gravedad del problema, de cómo se da en todos los ámbitos, desde los compañeros de trabajo hasta los jefes, desde el hostigamiento al acoso o del acoso al hostigamiento. Y sí, es difícil, se confunde uno con esos términos. Luego me gustaría ver los grados de gravedad que tiene cada caso, pero antes me gustaría muchísimo darle la bienvenida a Mari Carmen Rioseco, que pues es titular de este espacio. Y Mari Carmen, pues estamos en tu programa La Causa de las Mujeres. Empezamos, que ya nos estaba esperando la maestra Jiménez, y sí, empezamos para hacer la exposición, ganarle tiempo, porque también nosotros tenemos un compromiso más al rato y queríamos ganar tiempo. Pero adelante, Mari Carmen, bienvenida a tu espacio. Ya hicimos tu presentación también. Sí, muchas gracias. Una disculpa, pero mi equipo es Mac y no sé por qué en este programa en especial con ustedes, sí batallo. Yo creo que hay que ponernos de acuerdo en el horario para recibir el link. Pero bueno, qué bueno que hoy nos acompaña Elsa. Habíamos acordado que sería importante terminar algunos de los puntos que no se expusieron en el pasado programa. Sí, sobre los avances legislativos. Sí, en el anuncio, ¿no? En ese sentido, yo tenía preparado de la semana, pues de la vez anterior, el tema para el acoso y hostigamiento sexual, porque es un tema que me tiene preocupada de hace, pues ya casi una década. Y Sí. ahora que ha estado tomando mayor relevancia, es importante porque como lo expuso Elsa, se ha
ya está en el Código Penal, se ha tipificado, se ha separado lo que es hostigamiento de acoso para que quede muy claro, que no haya como fallas en los procesos. Y sobre todo porque una cosa que yo quiero comentar es el acoso, bueno, este tipo de acoso, hostigamiento sexual, ah, es un acoso constante, que hay una variación que ya explicó Elsa y a mí me gustaría recalcar, porque la parte que a mí me interesa, bueno, que nos debe de interesar, es en los dos ámbitos, en el laboral y en el de las instituciones académicas escolares, como son sobre todo en las universidades y en las preparatorias. Entonces, a mí me gustaría un poquito ampliar más sobre esto porque es una situación álgida que ha dado consecuencias no nada más en lo local, también en lo nacional. Entonces, si me Sí. permiten, podría yo abrir también mi, ¿cómo se dice? No creo que tenga inconveniente la doctora Jiménez, nosotros encantados también, Mari Carmen, sobre todo por lo que mencionaste al último, el énfasis en el aspecto también Universitario. institucional, porque ya la doctora planteó el problema en el ámbito laboral en general, y ya que vas a hablar del aspecto institucional, pues recordar que se ha dado movilización muy fuerte también entre las universitarias. Así es, Problemas de hostigamiento, de así es. acoso, ustedes nos especificarán qué es hostigamiento, acoso, en el caso de las universitarias que han hecho plantón y además acompañadas del apoyo de sus compañeros varones y hasta de las familias, por supuesto de ciudadanos y ciudadanas que van a apoyarlas. Así es que sería muy bueno también mencionar estos casos. Adelante, Mari Carmen. Gracias. Gracias, doctora Jiménez. Ahorita volvemos con las preguntas. Sí, yo nada más quiero aclarar que Elsa y yo nos pusimos de acuerdo para este programa en los temas de cómo los íbamos a presentar. Quizás fue un poco en el orden, pero estamos coordinadas porque ella como especialista en la parte jurídica, legal, o sea, para mí es muy importante su opinión. Y insisto, este problema de la violencia laboral y docente a través de estas formas de violencia en el acoso que puede llegar a la violación, como se explicó ya en el acoso hostigamiento puede llegar a una violación, que hasta el punto de llegar a una violación sexual es cuando se atendía como un acta administrativa y es importante señalarlo constantemente porque se sigue pensando en eso. Es parecido a como se decía que los golpes infringidos a una mujer solamente es hasta que no pasaran de los 15 días o al revés, solamente que en los 15 días de que se hizo la agresión continuara, se podía presentar la denuncia y darle un procedimiento. Entonces, esto tiene mucho tiempo, pero a pesar de los años que se tiene de que se derogó esta situación, hay una confusión muy conveniente para las autoridades y el patriarcado, obviamente, de seguirlo viendo así como en San Felipe y algunos municipios o delegaciones pequeñas, ¿no? Entonces, O sea, te refieres a golpes, lesiones que no tarden más de 15 días en sanar. exacto, así es como quedaba. Pero entonces, esa situación es todavía es conveniente, digo, ¿no? Para algunas instituciones y queda la víctima revictimizada por esta situación. Entonces, de la misma manera, también no se entiende que el tema del acoso y el hostigamiento sexual es penal, está penalizado, o sea, y para las instituciones, empresas públicas o academia, en la docencia, es una situación que a ellas les va a perjudicar. Les va a perjudicar porque no están dando un protocolo previo desde la contratación y una seguridad tanto a las empleadas o a los empleados como el alumnado en su caso de las universidades. Entonces, yo insisto en esto porque cuando nosotros estábamos en el tema de violencia familiar, se veía como algo privado y es precisamente lo que tiene detenido a esto, que universidades con prestigio como es la UABC han ocultado y han hecho una injusticia ante las víctimas de no permitirles, de no acompañarles, incluso en violación sexual,
a los procesos que debieron de haberse denunciado. Entonces, es una situación muy caótica, crítica, que bueno que se está retomando y por eso hoy yo quise quise que viéramos este programa en esta forma y vamos a darle un espacio un poquito a lo que comentábamos del 30 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora del Hogar. Entonces, si me permites, Javier, voy a Está abrir. abierto, puedes hacerlo. Ok, entonces déjame ver si puedo, que ese es el tema, ¿no? A ver, compartir, vamos a compartir. Y es que hay una cierta incompatibilidad entre las MAC, que eso le pasa a Mari Carmen por tener un equipo FIFI. Nosotros que No. tenemos Lenovo, pues, no podemos. Lo que pasa es que me convenció el hijo que es comunicador, que estaba realmente barato, Son que, excelentes, nada más que si hay problemas de compatibilidad. pero sí son fifí, porque son clasistas, o sea, no aceptan todos los programas. Así es. Entonces eso crea una situación de discriminación, porque entonces yo no puedo acceder a todos los programas. Pero bueno, ¿están viendo en la pantalla? Sí, ok. Entonces déjame ver. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, es por lo que pusiste. Okay, sí, esto es lo que vamos a ver, pero bueno, pasamos a que quiero verlo con la dispositiva, a ver si se puede. Ok. Y sí, está un poco lento porque lo tengo como mala fifí, no lo tengo actualizado. Por aspiracionista te pasa eso. Sí, yo creo que sí. Bueno, es importante esto que yo decía, me gusta recalcar, y por favor, Elsa, y si están en alguna situación que creas que hace falta mayor información, adelante. Me gusta mucho esto porque finalmente lo que queremos es la paz en el hogar, en las calles, en el trabajo, en la escuela. Y como lo dijo nuestra querida Rigoberta Menchú, la paz no es solamente la ausencia de la guerra, porque mientras no haya paz, va a haber pobreza, racismo, discriminación o viceversa, ¿no? Entonces, en esta situación, yo preguntaría, y los dejo de tarea, si alguna vez nos hemos sentido asediados o asediadas con una mirada, con una forma de tocarnos o de hablarnos que nos incomode o lastime. Ahí en esta sensación es donde inicia esta agresión que a veces es difícil de denunciar o de concebir como una violencia porque se naturaliza mucho ciertas actitudes, sobre todo en la escuela, entre compañeros de trabajo, entre compañeros estudiantes o de maestros y maestras hacia nosotros. Entonces, les dejo de tarea. Como decía Elsa, esto es algo ofensivo, no deseado, y por lo tanto es discriminatorio. El acoso sexual ya se expresó. A mí me interesa ver nada más dos cosas. La diferencia entre el acoso sexual y el hostigamiento, que los dos son un ejercicio de poder y hacia la víctima, que cuando es acoso sexual, no olvidar que se refiere entre pares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, es entre pares. Y no existe una condición de subordinación, pero sin embargo se convierte en agresión porque es sistematizado estas conductas que llevan hacia una respuesta sexual, pero como dijo Elsa, no son deseadas. Sí. En otro sentido, el hostigamiento sexual es muy importante que se reconozca esta diferencia porque el año pasado, en marzo del año pasado, sí, creo que fue en marzo, el Congreso a través de la legisladora Michelle Sánchez tipificó en el Código Penal, o sea, en las reformas que se hicieron, se cambia lo del acoso hostigamiento en la descripción de acuerdo como viene en la ley de acceso, que es la que es el marco para lo que tiene que hacer de atención y prevención de la violencia hacia las mujeres. Cuando Mari Carmen dice ley de acceso, para quienes nos están escuchando aquí en Cuatro Vientos, es la manera en que las feministas, las legisladoras sintetizan
el derecho de las mujeres a un acceso, es una ley de acceso para una vida libre de violencia. ¿Sí? Correcto. Es la ley marco a nivel federal, pero la ley estatal es la ley de acceso. La ley general de acceso se refiere a la federal. La ley de acceso simple así se refiere a la estatal. Y este es nuestro marco. Yo ya les he dicho en muchas ocasiones a nuestro público que revisen, porque ahí está todo lo que se debe de saber y lo que debe de acontecer respecto a las instituciones. Entonces, al modificar esta ley de acceso, también se tiene que modificar el Código Penal. ¿Por qué? Porque se tienen que marcar las sanciones y las definiciones entre lo que es acoso y hostigamiento para que tengan diferente sanción y se tomen por separado. ¿No? Entonces, lo que se trata es de detallar y aclarar más esta situación. El hostigamiento es un ejercicio de poder, como toda la violencia, pero de arriba hacia abajo, hacia subordinados. Puede ser, por ejemplo, el abogado hacia su clienta, el psicólogo hacia su paciente, el maestro o maestra hacia el estudiantado. Entonces, el jefe hacia su empleada. Exacto, exactamente. Entonces, esa es la diferencia. Y cuando son instituciones públicas, la sanción se refiere con mayor claridad porque está dentro de lo que tiene que hacer. Servidores públicos del Exacto, servicio del gobierno. de las instituciones. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está rápidamente en lo que se estuvo revisando a través de la diputada, que aquí le tenemos su foto, Michelle Sánchez, y queda claramente que este hostigamiento sexual de lo que tú mencionabas, Olga, de un empleador o un funcionario, es de 2 a 4 años de prisión. Y la multa que está en UMAS, que bueno, después hablaremos de eso, pero hay una multa y hay una sanción física, o sea, de privación de la libertad. Entonces, también de lo que hay que señalar es que se trabajó y se incluyó el acoso sexual en la calle, en los centros laborales, que se incluye también en lo público, en todos los planteles escolares, o sea, quiere decir que desde el kinder o guardería, podemos decir del kinder, hasta la parte de la universidad, ¿no? Y se sanciona con cárcel. Y bueno, ya dije que se incrementa la pena del delito de hostigamiento sexual, o sea, de una vez ya que se están separando y tipificando, pues también se va a esta parte, ¿no? Entonces, es una mujer que sube a un automóvil, a un taxi, perdón, a un transporte público que sea víctima, hombre o mujer. Estamos hablando en este caso de la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia, se sanciona con cárcel. Entonces, habría que ver aquí con la abogada, con Elsa, nuestra querida Elsa, que ya habla un poco sobre cómo ir y cómo solicitar la sanción, ante qué instancias, ¿no? Si es en la calle, si es en una institución laboral, obviamente debe de haber un protocolo que después hablaremos de eso. Ahora, no hay que olvidar que esto despegó, a pesar de que nosotras teníamos años planteando esto y que no nos hacían caso y se quedaba en lo oscurito, en un cajón, se iba la víctima, mejor renunciaba o la despedían o le empezaban a dar otro tipo de violencia. A pesar de todo eso, esto se cualifica, se empieza a visibilizar y a entender con esa publicidad internacional que nace con el movimiento 2017 del Me Too. Entonces, muchas mujeres que habían sufrido este tipo de violencia, por eso también hay que recordar que no caduca, esta situación tiene un periodo largo para que se puedan hacer las denuncias, aunque ya hayan sucedido en años anteriores. Es importante señalar que ANUIS tuvieron una reunión, ANUIS, y ANUIS son las asociaciones de universidades, están coordinadas, y son 211 instituciones de nivel superior. ¿Universidades públicas? Así es, de nivel superior, y en esta señala este señor Plasencia, que es el titular, que la mayoría de las escuelas carecen de protocolos. Entonces, aquí hay un área de oportunidad. Tenemos que impulsar los protocolos en estas instancias para erradicar estas agresiones, este acoso y sobre todo evitar el descuido en la falta de protocolos y atención que nos está llevando.
dijo él también que precisamente no cuentan con las cifras y que supuestamente en la pandemia disminuyeron las agresiones, pero sabemos que esa es una cifra así como oscura, gris, porque lo que se vio, lo que vimos también a lo del Me Too, vimos que hubo muchas denuncias incluso en vivo. Hubo Uy, sí. compañeras y compañeros estudiantado que grabó estas ofensas o estas agresiones, y es como se ha dado más interés en el tema. Ahora, una de las cosas que a mí me preocupa mucho, bueno, que nos preocupa porque también ustedes se tienen que sumar a esto, es lo que está pasando en los Cebatis. Aquí en Baja California, en Tijuana y en Mexicali, en los Cebatis, precisamente en los Cebatis, han ocurrido denuncias graves durante los 8 de marzo y los 25 de noviembre, que es en el contexto del Día Internacional de la Mujer y el Día para la Eliminación de la Violencia, que es en noviembre. Varios Cebatis a nivel nacional, estuve revisando, han hecho estas denuncias por parte del alumnado. En la foto que vemos aquí a la derecha, es precisamente cuando se detiene a uno de estos, creo que era un conserje, en el cual las alumnas estaban ya, digamos, valga la redundancia o la grosería, hasta el gorro, ¿no? De, de la constante ofensa y el temor que tenían, pero ya juntas en este contexto, en este marco de los días de denuncia para las mujeres jóvenes y de todas las edades, se manifiesta el Me Too. Y es como salen y como se detienen algunos individuos, pero no todos. Entonces aquí, ojo, había que revisar qué está pasando en los Cebatis. Si tienen mayor oportunidad de denuncia o las autoridades sí atienden la denuncia o sí atienden el caso y por eso es que se dan a conocer, o están en lo oscurito también como otras secundarias que son importantes aquí en Baja California. Este es un hecho que realmente trastornó a todas las personas que nos gusta el cine, con Herbie Weinstein. O sea, este señor hizo películas como Tiempos Violentos, Shakespeare Enamorado, Chocolate, pues películas que nos han gustado, El Aviador, El Señor de los Anillos, El Discurso del Rey, un productor, director muy importante. Sin embargo, este productor importante, el 24 de febrero de 2020, un jurado lo encontró culpable de violación en tercer grado. Y este acto fue sancionado y además fue, no, ¿cómo se dice cuando está? O sea, no fue culpado de 3 cargos, pero hay muchos cargos de agresiones graves que lo consideran un depredador sexual. Entonces, vemos cómo en este país, que somos vecinos, con una persona tan importante de este nivel y pública, llegó la justicia en un momento en que las mujeres se atrevieron a decir, no más y Me Too. Y pues habría que buscar, no quiero señalar, pero son bastantes mujeres. Otro caso muy sonado fue el de Kevin Spacey. Aquí no nos gustó ver este programa de La Casa de las Cartas, House of the Cards. Sí, era una serie extraordinaria. Sí, es un actorazo que también cayó cuando se le acusa de acoso laboral, acoso docente, hostigamiento y acoso en violación a jóvenes artistas y del equipo de filmación, ¿no? Entonces él también tuvo un desenlace. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí en la UABC? En la UABC, el 25 de noviembre, salen las chicas y denuncian acosadores en odontología, en medicina, en diferentes escuelas. Y habría que darle seguimiento qué está pasando con la UABC, cuáles mecanismos de prevención, si están funcionando o no están funcionando, porque siguen apareciendo las denuncias, a pesar de que nos anuncian que están tomando esto en serio y que están tomando un protocolo y que hay información y que hay capacitación. Lo de lo cibernético creo que ya lo habló Elsa, que tiene que ver con publicar rumores en las redes sociales, compartir fotos y videos vergonzosos en línea, compartir información privada de otra persona
amenazar a alguien en línea, crear cuentas falsas para publicar información. Se descubrió hace como 5 años, no recuerdo el sitio porque hasta ahorita me estoy yo recordando, estoy tomando nota nuevamente de este suceso. Había un grupo, un chat de WhatsApp de jóvenes universitarios que se pasaban fotos muy ofensivas de compañeras de la escuela. Si quieres hablar un poquito sobre esto, Elsa, porque creo que tú tienes más información que yo, por favor. Tienes el micrófono apagado. Sí, recuerdo el caso, pero y leí yo sobre la denuncia que hicieron las compañeras de ellos, pero no me acuerdo exactamente en qué universidad. Fue en la Ciudad de México, lo recuerdo, pero no recuerdo qué universidad fue. Creo que ahí hay que, como dices, ¿no? Como dar seguimiento a lo que está pasando en las universidades, porque las mujeres pues están dispuestas a hacer este tipo de denuncias, ¿no? Sí. Me gustaría mucho, Mari Carmen, porque habíamos empezado un poco antes de que entraras tú, precisamente porque la doctora Elsa Jiménez tiene un compromiso. Ok. Si pudiéramos en este momento detener un poco tu presentación, le queda poco tiempo a Elsa, y me gustaría mucho que Elsa, antes de retirarse, nos precisara lo que tú preguntabas, la cuestión jurídica. Por ejemplo, es el hecho de que se haya aprobado ya como un delito, pero que este delito, por el ejemplo que dio Mari Carmen, pues puede llevar de 3 a 5 años, dijiste, o a menos de 5 años de prisión. Les permitiría, por ejemplo, a los funcionarios públicos, que creo que sería la máxima, porque es más grave el delito en funcionarios públicos, pues les permitiría llevar sus casos en libertad. Quiero preguntarte, doctora, ¿qué tanto realmente, en tu opinión, que le diste seguimiento a esta ley, va a servir para abatir, disminuir este problema, castigar a los hostigadores y a los acosadores? Y luego, pues requiere, como lo mencionaste también, Bueno, yo creo que es muy importante. Perdón, no escuché la última frase. Y que además pues también requiere de que se creen los protocolos en los centros de trabajo, en las instituciones, para que pueda normarse, ¿verdad? Con toda claridad, cuándo se está dando, para evitarse en primer lugar y poder verificar cuándo se está dando una situación de acoso o de hostigamiento. Y aunque sea repetirlo, pero con mayor detalle, pues, ¿qué hacer? Yo, trabajadora, yo estudiante, yo empleada de un funcionario público o de un empresario particular, ¿qué puedo hacer si me siento acosada o objeto de un hostigamiento sexual? Gracias, maestra, por favor. Sí, gracias. En ese sentido, en mi experiencia, muchas mujeres han tenido este sentimiento de falta de apoyo por parte de las instituciones en donde laboran, donde estudian, porque las instituciones o las fuentes de trabajo no se quieren involucrar, ¿no? Y esa parte es muy importante. Ahora bien, hay que identificar exactamente qué responsabilidad les corresponde a estas instituciones, ¿sí? Y una parte que yo he identificado que es muy importante son las medidas que toman para parar este hostigamiento o este acoso. Y regularmente ahí es en donde las víctimas sufren el abandono, porque no retiran a los agresores, porque no apoyan en el proceso que ellas tienen que llevar legal. Entonces, ellas son las que terminan nuevamente victimizadas porque son las que dejan el trabajo. El 78% de las personas
que renunciaron a sus trabajos, las mujeres que renunciaron a sus trabajos, fueron por casos de hostigamiento y acoso. O sea, ellas son las que se van. Ellas son las que tienen que retirarse. En el caso de la docencia, es un asunto en donde intervienen muchos factores, porque en la docencia tienen sindicatos, por ejemplo. Sí. ¿No? Y los sindicatos tienen sus estatutos, en muchos de los casos protegen a los agresores, y la postura que han tomado hasta ahora es, hasta que no tenga una sentencia condenatoria, no vamos a hacer nada, porque la presunción de inocencia. Sí. Entonces no lo retiran del plantel, no hacen algo como para evitar que sigan teniendo contacto con las víctimas. Entonces, claro, estos procesos son difíciles para las víctimas. El hecho, por ejemplo, de una estudiante que está en su carrera, que tiene un profesor que la acosa, al que le presentó una denuncia y que tiene que seguir conviviendo con él de alguna manera, no es nada favorable ni es protector a los derechos de las víctimas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas de estas víctimas, por ejemplo, se van. Truncan sus carreras porque no hay otras universidades donde puedan ingresar fácilmente, o en el caso específico, por ejemplo, de carreras o en la normal, por ejemplo, no hay otra normal. Solamente pueden estudiar ahí. Yo he hecho entrevistas por asesorías que me han solicitado, y muchas jóvenes que han tenido este tipo de casos refieren, ¿no? Que desde muchas décadas antes, esos profesores habían hostigado o acosado a alguna alumna. Sí. Ahí me gustaría, yo entiendo, soy empática en esta parte con las víctimas, pero también hay que pensar que aun y cuando sea difícil, es importante denunciarlo. Claro. Por eso yo, la verdad, todas estas alumnas que han salido a señalar a sus hostigadores, hay que darles acompañamiento, hay que apoyarlas, ¿no? Cuando hacen estas denuncias públicas, porque un hostigador no solamente tiene una víctima, y tampoco va a parar si no se tiene un recurso legal interpuesto en contra de él. Ya Mari Carmen nos mencionaba, ¿no? De personajes importantes en el cine, y hay muchos otros personajes, también empresarios, ¿no? Ayer vimos cómo en el juicio de Donald Trump, ¿no? En donde le leyeron sus cargos, ¿no? O sea, tenemos personajes en todos los ámbitos en donde es importante denunciarlo para visibilizar este tipo de violencia. Así es. Entonces, sí es importante también que las instituciones tengan gente experta, porque miren, también otra cosa en la que yo me he encontrado en la parte legal es que no hay gente especializada para atender estos casos, y los atienden como si fueran a comprar tortillas, llenando formatos que no sirven absolutamente de nada, que no le dan seguimiento puntualmente a estos casos. Entonces, todo esto genera un ambiente que propicia la impunidad. Entonces, sí creo que es importante que las mujeres, las jóvenes que se atreven a presentar una denuncia, lo hagan público, para que también otras víctimas se unan y juntas, ¿verdad?, puedan hacer este tipo de denuncias colectivas, porque insisto, un hostigador, un agresor sexual no es la única víctima, siempre hay más víctimas, pasadas o futuras. Sí. Oye, doctora, ¿tú recomendarías, por ejemplo, que quien vaya a presentar una denuncia también busque
el acompañamiento de organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres que están visibilizadas por su participación en el movimiento feminista, porque lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Ni siquiera atienden con seriedad los casos de violaciones sexuales, mucho menos cuando se trata de tocamientos o de otro tipo de hostigamiento que dicen, son cosas menores, sí, pero son sistemáticas. A veces ya no es tanto el aguacero, sino que no disminuye eso, ¿no? Que está constante, hasta que terminas saliéndote de la escuela, saliéndote del trabajo y haciéndote la vida de cuadritos, ¿no? Entonces, sí es muy conveniente acercarse a los movimientos, a las organizaciones de mujeres para que se encarguen de ayudarte a hacer público, a estar denunciando, a estar poniendo el dedo en la llaga y a obligar a que funcionen las instituciones. Te lo digo también porque pues me ha tocado conocer muchísimos casos de mujeres que no hicieron nada y eran casos de violación sexual y que desde que llegaban al Ministerio Público, desde ahí empezaban o averiguaciones previas, como se llamaba antes, ahí empezaban a desalentar. La revictimización que le... A decirle a la víctima, pero sabes que te vas a enfrentar a un proceso muy difícil donde posiblemente no suceda nada. ¿Estás segura de que así fue? Y desde ahí empiezan a disminuir el problema, quizá hasta para quitarse la carga de trabajo. Hasta por eso, ¿verdad? Para no tener un caso más donde les van a aumentar el volumen de los índices de impunidad, porque son casos que no le van a entrar a resolverlos. ¿Sí aconsejarías tú, doctora, que fueran acompañadas de organizaciones? Sí, bueno, y también ahí me gustaría hacer comentar algo. Las organizaciones civiles, no todas, pero me refiero en general, sí. En la sociedad civil hemos sido pioneras en poner estos temas sobre la mesa. En México, quienes primero empezaron a atender la violencia sexual contra las mujeres y la violencia intrafamiliar fueron las organizaciones civiles. Así es que yo definitivamente invitaría a las víctimas a que se pusieran en contacto con organizaciones que tuvieran pues un buen prestigio y reputación para que pudieran apoyarlas. Porque ellas tienen mucha experiencia precisamente en esta parte del activismo. Cuando tenemos casos como es el hostigamiento, el acoso, la violencia vicaria, que son violencias que se han tipificado recientemente, las organizaciones civiles tienen una trayectoria de largo alcance de posicionar estos temas. Así es que definitivamente yo sí invitaría a que una mujer que se sintiera víctima, se acercara en el municipio a alguna organización obviamente que estuviera especializada en estos temas, ¿verdad? Para que les dé acompañamiento y poder fortalecer sus procesos, y que también hay muchas experiencias positivas sobre este tipo de acompañamientos de las organizaciones. Y una pregunta más, si me Yo quiero comentar algo también sobre esto, si me nada permite. más una pregunta más para la cuestión jurídica, porque me parece fundamental. Ya habías mencionado en la primera intervención, doctora, que existen dos vías, la denuncia laboral y la denuncia penal. Pero ¿no recomendarías tú que una no excluyese a otra? En el caso de las trabajadoras o de las empleadas, sean del sector público o del sector privado, precisamente por lo que también mencionabas, y lo dijo Mari Carmen igualmente, de que suele suceder de que las organizaciones sindicales o la estructura que hay dentro de los organigramas, los superiores que tiene esa trabajadora, hagan caso omiso de la denuncia y protejan ya sea al acosador o al hostigador. Entonces, ¿no recomendarías tú que no se fueran nada más por la vía laboral? Sí hacerlo, dejar ese precedente ahí, dejar ese hecho ahí, pero hacerlo simultáneamente
paralelamente en las dos vías? Sí. Yo creo que eso es parte del derecho que tienen las víctimas de recibir la orientación y asesoría para que conozcan cuáles son sus opciones y sean ellas las que decidan precisamente si agotan las dos instancias o se agotan primero una y después otra, ¿no? Que es independiente, pero efectivamente hacer hincapié que una no excluye a la otra. Hay que estudiar cada uno de los casos, las circunstancias y el contexto, pero en realidad eso se podría obviamente identificar en el momento de dar una orientación o asesoría, que es parte de los derechos que pues tiene una víctima. Y no dejar que nadie tome decisiones por ellas. Eso también es parte de su derecho. Y muchas veces por la situación en la que se encuentran, quienes toman decisiones son otras personas por ellas. La de recursos humanos, van, le comentan que están viviendo todas estas agresiones y entonces le dicen, mire, espérate, te vamos a cambiar de lugar. Ya en ese momento la están perjudicando a ella. Espérate, mira, tratan de resolver estos casos como hemos comentado aquí, y Mari Carmen lo compartió de una manera muy clara del impacto positivo que es que se visibilicen los casos. Entonces, lo peor que puede suceder en estos casos es que se oculte, que se quede callado. Oculte lo que están haciendo los agresores. Entonces, ellas son las que tienen que tomar la decisión cuál de las vías y en qué momento inician sus procesos legales. Bueno, ¿ya sí puedo opinar sobre eso? Sí, puedes opinar, nada más que era por consideración también a la doctora que tiene tiempo ya breve ya y no sé si ibas a dirigirle alguna pregunta o algo porque ella necesita despedirse. Sí, pero en ese sentido también necesito que Elsa escuche porque yo opino difiero un poquito de eso, estoy de acuerdo, pero en la parte de pedir a las colectivas, o sea, ya no ves asociaciones que trabajen esto por una situación de estructura federal que se ha ido desmantelando a las AC. Sin embargo, existen las colectivas que están tanto en Facebook como en otras plataformas a las cuales se puede recurrir, pero lo que yo he visualizado es que se queda nada más en la protesta. Incluso me ha tocado tener que ir a apoyarlas cuando las detienen o cuando no les hacen caso, porque se quedan en la protesta por ese rechazo y que no tienen confianza en las instituciones. Entonces, yo llamaría a las personas estudiantes, en el caso de las estudiantes, de las y los estudiantes, sobre todo ellas, acudir a las instancias que son mecanismos para atender esto o que aunque no estén atendiendo, sí son parte del tema de violencia, que puede ser los institutos municipales y el instituto estatal. A mí me ha tocado direccionar a algunas personas que llegan conmigo porque ahí están las abogadas y las psicólogas y sí se dan el acompañamiento porque se tiene que hacer la denuncia. Hay instancias también que hay un poco de más sensibilidad. O sea, en estas redes que que ustedes están manifestando y que están en la parte electrónica, existen abogadas serias que ya están en el tema y que no se están anunciando porque quizás no tengan los recursos, pero hay mujeres feministas en esta psicología, trabajo social y pues en la parte de abogacía, o sea, en este caso, por ejemplo, incluso se pueden comunicar con un mensajito con Mari Carmen Rioseco o con Elsa Jiménez y sí, con mucho gusto daríamos la orientación, por supuesto, pero vuélvalo hacia atrás. Hay instancias que pueden atender esto. Y en el otro sentido, los protocolos para la parte de educación, instituciones de educación superior, como es en este caso la más alta o está dirigida hacia la UPN, la Universidad Pedagógica, existe un protocolo que está ya en el diario oficial, se puede compartir también,
Y este protocolo está muy claro de todo lo que se tiene que hacer paso por paso, a dónde denunciar, qué es lo que tiene que ser la institución, cómo queda comprometida la institución en esta parte. No olvidemos que es un delito. O sea, por eso yo ponía el caso de la violencia familiar, de los golpes. Ahora, es un delito que cualquiera puede denunciar, no nada más la víctima, sino la compañera o la maestra o el compañero o el jefe, quien lo puede denunciar cualquier persona, y es como delito, se penaliza. O sea, tipificar quiere decir que no hay perdón. O sea, si la institución pública, privada, empresarial o académica no hace su tarea bien, va a tener consecuencias. Y no nada más la persona, y muchas veces la persona que hizo estas agresiones, bueno, mientras no llegue a la violencia sexual, no, va a ser eximida de responsabilidades, sino en la institución. Por eso aquí la recomendación es que empresas públicas y privadas lean bien esta parte de los protocolos. El protocolo después lo podemos comentar, pero es importante que se vaya a la denuncia. Y es importante porque ya teniendo la denuncia, ahora, en los casos de violencia sexual o golpes físicos que se tengan junto con el acoso y el hostigamiento, también se puede ir a las instituciones de salud, porque hay una norma que Eso les se ha comentado obliga el programa a pasado. llenar todo el presupuesto y decir, ok, ella sufrió esto y esto otro, tiene una tensión, una psicosis, no puede dormir y está con colitis porque está sufriendo acoso en su empresa o en su escuela. Entonces, es muy importante, porque también lo que hemos visto en la escuela, no voy a decir nombres, pero se da, es la parte de la violencia docente hacia las mismas maestras. Y también hay una consecuencia en las maestras que han acompañado a estas chicas, lo que decía Elsa, le disminuyen sus horas de capacitación, no las recategorizan a unos niveles más altos. Sí hay consecuencias porque es un sistema. Y esto lo estamos viendo sobre todo en el TEC de Tijuana. O sea, hay una situación en donde hubo un maestro que había tenido hijas, ¿ok? Hijos de 2 o 3 alumnos. Entonces, la cuestión es muy grave. Estamos aquí apenas es la punta del iceberg, lo que estamos viendo, pero creo que están los programas, se puede denunciar incluso a través de ustedes en este programa de Cuatro Vientos, dirigiéndose a Elsa, al Instituto Municipal o a mí o como sea, pero no se queden calladas, o sea, acompáñenlas. Si alguien está acompañando y ve que está pasando eso con una compañera, denúncielo, porque es un delito y no vamos a querer ser cómplices de estos delitos. Es lo que yo quería gracias, comentar. Mari Carmen. Muchas gracias. Doctora Jiménez, ¿quiere hacer una intervención para cerrar su participación? No sé si tenga oportunidad de continuar con nosotros, pero si no puede, si quiere cerrar la participación, y luego ya nos quedamos con Mari Carmen para entrar también a la cuestión de las trabajadoras del hogar. Sí, pues más que nada agradecerles a ustedes, a quien nos escucha y ve, pues que nos ponemos a sus órdenes, como dice Mari Carmen, podemos dar alguna orientación, asesoría puntual de que se requiera, y pues agradecerles también a ustedes el espacio para hablar de estos temas que nos apasionan. Sí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Agradecerles mucho y espero verlos pronto. Que le vaya bien, Elsa. Gracias, Elsa. Muchas gracias. Elsa. Hasta Nos vemos luego. pronto. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias. Sí. Pues nos quedamos contigo, querida Mari Carmen, para tratar también este tema que lo habíamos comentado. Creo que fue el día 30, el pasado 30 de marzo, hace menos de una semana, o una semana, que se conmemoró el Día de la Mujer, la trabajadora del hogar. ¿Qué significa esto, Mari Carmen? ¿Por qué se establece este día? ¿Cuál es la situación que se quiere dar a conocer con este día establecido en el Día Internacional, Mari Carmen? Si es a nivel internacional. Sí. ¿Y cuáles son las demandas que se subrayan, se enfatizan por parte de las trabajadoras del hogar? Adelante, Mari Carmen. Gracias, Olga. Pues primero comentar que
este tema es un tema que debemos de darle más tiempo porque yo no lo había preparado hasta que me lo sugeriste, o sea, con las 1000 cosas que estaba haciendo. Y te agradezco mucho porque es un tema que tiene que ver con el sistema de cuidados que está impulsando ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y a través del gobierno federal, que no termina de arrancar porque yo creo que deberíamos tener todo un mes sobre el tema de sistema de cuidados, ¿no? Es algo muy que parece simple, pero no arranca porque no se da realmente no hay una situación para que las mujeres sean respetadas y sea valorado su trabajo. Mujeres como nosotras, que tenemos una doble jornada y en ese sentido, pues hacemos la talacha y dedicamos más horas. Tenemos a veces la posibilidad de que nos ayude una vecina, una sobrina o una amiga o alguien que haga el trabajo de casa, pero esto corresponde a que sigue cayendo en las mujeres en este tema del rol de cuidados. Entonces creo que habríamos que ponernos de acuerdo en qué momento dedicarle basta 2 o 3 programas a este tema en particular. Entonces, siguiendo tu consejo, se me hizo que era importante mencionar, porque para eso se conmemoran los días, lo que es el 30 de marzo. El 30 de marzo es un día que no es gratuito que esté dentro del contexto del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Creo que fue en un congreso, una convención en Centroamérica, si no estoy equivocada, fue en Colombia, que ya sabemos que las centroamericanas están ahorita muy activas en este tema de la decolonialidad, que tiene que ver con desconstruir todo lo que trajeron los extranjeros españoles. Pero en ese sentido, en los 80, finales de los 80, se inicia esto y ONU Mujeres, o bueno, era UNIFER en ese entonces, lo retoma. Y me pareció muy oportuno que lo haya sugerido porque, como decía, es un tema de muchos temas. Entonces, primero, hablemos un poco de lo que es este trabajo, ¿no? Entonces, este trabajo es un trabajo que vamos a resumir nada más, porque es algo muy amplio, es reconocer todo lo que significa el trabajo del hogar, porque yo lo veo con este enfoque de que es el rol principal que siempre hemos hecho las mujeres. Entonces, en este sistema neoliberal, capitalista, economista, como se pueda ver, las mujeres que ahora trabajamos estamos necesitadas de tener más tiempo y más espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos viendo lo que podríamos explicar. Yo lo que quiero es explicar un poco sobre en qué consiste este trabajo para que no se confunda y sobre todo que las personas que lo vean puedan también buscar y tener más información. Entonces voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Sí estamos ahí ya, ¿verdad? Sí, ya, Maricarmen. Ok, bueno, el 30 de marzo efectivamente es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que no se refiere a las amas de casa. Así como hablamos de las trabajadoras sexuales y de las trabajadoras agrícolas, estamos hablando de las personas que se contratan en un contrato particular, individual, para hacer la talacha, digamos, ¿no? Sí, reciben un sueldo por ir a trabajar a una casa ajena. Exacto. Es un acuerdo, un convenio entre dos personas, ¿no? Y bueno, ya decía yo que se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras desde 1988, el 30 de marzo. Y sobre todo, lo que tú estás diciendo es importantísimo señalar que se refiere a un empleo y a un empleo que debe ser digno, con personas que prestan los servicios de cualquier manera adentro de un hogar, desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera, y que también incluye servicios de cuidado de niños, adultos mayores, varias actividades o tareas que contribuyen al mantenimiento y a la limpieza de una casa, que también va con la preparación de alimentos, el lavado, etcétera. Y todo esto como un trabajo se tiene que considerar con sus obligaciones laborales. Y es a lo que vamos a entrar.
y como todo trabajo laboral tiene que contar con derechos, que incluye el día del descanso y obligaciones. Entonces, es aquí el convenio 189 la clave de lo que estamos platicando y lo cual yo propongo, sugiero que lo veamos en otro momento, pero sabemos que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y es el convenio 189, donde habla del derecho a la prestación por desempleo, a la negociación colectiva, a la vigilancia de salud laboral y riesgos laborales del trabajo doméstico. Y sobre todo, el control de los horarios, que es donde vemos la mayor injusticia, que puede ser desde 4 horas hasta las 12, 16 horas Sí, sí. todo el día. Entonces, Sí, incluso Mari Carmen, a muchas, como les dicen, la muchacha, ¿eh? sí, Las contratan para que se queden a dormir, a vivir ahí, y solamente salen un día que van a visitar a su familia. A veces pueden quedarse a dormir en su casa ese día y a veces tienen que regresar aunque sea de noche. Entonces no tienen realmente descanso. no, Están al servicio de la patrona, de los patroncitos y del patrón todo el fregado día, ¿no? ajá. Y luego se van a dormir y en la mañana muy tempranito la despierta una chicharra espantosa que suena más fuerte que la alarma de una fábrica que está llamando a 1000 trabajadores, ¿no? Oye, tienes mucha información sobre eso. Yo también he observado y pues sí me incomoda esa parte. Y precisamente este convenio internacional que han firmado no muchos países, creo que son como 30, que es mínimo, Ujú, porque tiene que ver con eso, con el control del registro del horario, ujú, la forma de despidos y el abuso de hacer bastantes tareas, ¿no? En ujú, ese sentido está este convenio y que establece que todas las trabajadoras domésticas, o sea, del hogar, tienen derecho a un entorno de trabajo seguro. Vamos a ver lo que significa seguro, porque entra el INS y saludable, y que deberían adaptarse medidas eficaces teniendo en cuenta las características de cada trabajo doméstico. Quede bien claro qué es lo que va a hacer. Eso sí lo vemos en Estados Unidos. Las mujeres que el trabajo doméstico en Estados Unidos cobran por hora y dicen, sí, vamos a hacer esto, esto y esto otro. Esto no. Entonces queda muy claro y es muy bien pagado. Por eso precisamente se explota a muchas trabajadoras migrantes sin papeles o sin manejar bien, que no manejan, que no son bilingües, en esas casas de clase media alta y muy burguesas, ¿no? Bueno, ujú, ahora, lo interesante es porque yo tengo conmigo, y precisamente hoy está con nosotros, a una señora que llegó, pero que es comadre de mi hermano. Entonces hay ujú, una relación así familiar y que en primer lugar, yo la entrené para el cobro, porque es muy diferente los 150, 200 pesos máximo, creo, que te paguen allá en el sur a lo que pagamos acá en la frontera. Entonces, de entrada, eso fue lo primero que negociamos. Le digo, tú no puedes cobrar menos de esta cantidad y así, ¿no? Entonces, ella me preguntaba, precisamente fue por ella, oye, que nos pueden dar un IMSS, ¿cómo IMSS? Seguro Social. Sí estuvimos investigando y sí, vimos que sí, hay servicios médicos hospitalarios, farmacéuticos y de atención obstétrica. Pero esto, Olga, Luis, no está muy claro, porque yo he ujú. estado revisando y preguntando con los que suponen que saben, y parece ser que nada más se queda en el lado del apoyo médico. Y para eso, pues ya se tienen otros servicios médicos que nos da el gobierno federal a las personas O que sea, no tienen. no te va dando derechos de antigüedad en cotización para cuando te pensiones, te jubiles. Se supone que sí, pero esto te quiero decir que no está muy claro. Por eso yo sugería que lo viéramos con mayor claridad. Incluso podía De invitar a acuerdo. una persona de esta área del IMSS para que nos explicara un poquito más. Entonces, se supone Sí. que se pueden dar servicios médicos, atención obstétrica, o sea, parto y lo que esté relacionado con salud reproductiva y medicamentos. Incapacidades. Y lo que tú dices, se tiende a una pensión por invalidez y vida, pero no está claro todavía esta situación. Hay un fondo del retiro, se habla de prestaciones sociales como guarderías y lo que tiene que ver con funerarias. Y
beneficia al cónyuge, a los hijos, a las hijas, al padre y la madre. Entonces, las personas que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás en el hogar pueden trabajar con uno o varios patrones. O sea, es lo que estábamos viendo. Sí, conmigo nada más viene un día, pero con la vecina otro día, con otra vecina otro día. Entonces, hace sus 5 o 6 días. Cada patrón o patrona tendríamos que estar cotizando por ella. La parte, como siempre se hace, patrona, seríamos nosotras, el gobierno, que es una parte de asistencia, y un tanto, creo que ella también, creo que es tripartita, ¿no? Sí, es En ese tripartita. sentido, ajá, estos serían como los derechos de las personas, ¿no? Y el IMSS informa que se tiene que solicitar al patrón la inscripción. Yo la tengo que inscribir. Y tiene que tener, por supuesto, un trato digno y respetuoso. El descanso semanal y sobre todo condiciones de trabajo que aseguren que no pongan en riesgo su vida y su salud. En ese sentido, también hay una diferencia entre si habitas o no en la casa. Como el caso que se usa acá en la frontera es de de un día por semana o 2 días por semana, es así esporádico. Pero de todos modos, eso no te exime de la responsabilidad de darlo de alta, sobre todo si ella te lo está pidiendo. Y si estas personas, por ejemplo, en el caso del sur, del centro, de otros lugares del país, se incluye alimentos y habitación cuando se quedan a dormir, y con una habitación cómoda, higiénica para dormir, algo digno. Tener 9 horas de descanso. Eso es muy importante, no que te habla todas horas porque acabo de llegar en la noche y quiero que me prepares un café o un sándwich. Así como un descanso diario de 3 horas, o sea, entre la parte de que acuerden, ¿no? En el horario vespertino. Y las obligaciones de las trabajadoras o trabajadores del hogar es el respeto a la familia, o sea, que se tiene que tener en la parte de la discreción o del cuidado de las cosas, la conservación de la casa, etcétera. En ese sentido, también es importante señalar que solamente son las trabajadoras, como ya dijimos, del hogar, personas ajenas al hogar. Y pueden ser también, pueden entrar en este caso, los jardineros o las personas que limpian nada más el patio, o que tenga que ver con un convenio con este trato, ¿no? Entonces, es un acuerdo que se tiene que seguir, ¿no? Y otra de las cosas importantes es que, por ejemplo, si esto funciona como debe, estas mujeres no tienen por qué estar sufriendo en dónde dejar a los hijos. Tenía que ser por la estancia del IMSS. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las estancias del DIF ya no existen. Entonces, y también las que tenían cuando estuvo las subrogadas, estas guarderías, estancias subrogadas tampoco existen. Entonces, el IMSS puede ofrecer un servicio de guardería para las trabajadoras del hogar. Y dentro de los derechos, ya lo decíamos, que ellas pueden solicitar al patrón. O sea, ellas lo solicitan. El trato digno, el descanso, y si habitan en el hogar, pues como lo hemos mencionado, las horas de descanso sobre todo, y una habitación digna, alimentos también, ¿no? O sea, nada que se les va a cobrar el alimento o una renta y a cuenta de renta que estés quedándote aquí, que no conozco casos, pero no dudo que sí se den. Parte de los patrones, o sea, las patronas, diríamos que somos la mayoría, hay que tener como derechos de nosotras, el respeto por parte de las personas que trabajan en el hogar, que tengan cuidado sobre nuestras cosas que tenemos en el hogar, y a dar determinada la relación sin responsabilidad dentro de los 30 días siguientes a la contratación. No puede pasar un mes en que se cierre este convenio, este contrato, y sobre todo comprobar en cualquier tiempo. Aquí lo que señalan es al revés, que no se tiene que comprobar la causa que tenga por qué la estamos despidiendo. Y esto puede ser bueno y puede ser malo, porque es bueno si la trabajo social incumplió las obligaciones que tenían correspondientes o causó algún daño de diferentes situaciones en donde al no señalar por qué se termina la contratación, pues también se queda como para que no se estigmatice esta persona, ¿no? Obligaciones, ya las dijimos, hay que inscribirlas en el IMSS, hay un lugar para hacerlo, brindar las condiciones de un trabajo y una estancia digna,
y sobre todo, cuando residen en el hogar, pues todo eso que tú también señalabas que no se debe de hacer, en el sentido de tener un lugar higiénico y seguro, ¿no? No que está ahí la lavadora, la secadora, en la caja del perro y ahí es donde las acomodan. O sea, hay que tener un lugar seguro y esto va a requerir de mucho tiempo de estar trabajando y de estar señalando esto, ¿no? Ujú. Son muy pocas las personas que se han alistado en esto y somos así como que con mucha responsabilidad de lo que tenemos que hacer, ¿no? En ese sentido, pues hay que abrir las posibilidades de que las personas que son patrones o patronas, así como las mujeres que están en esta situación, pues se les trate de una manera digna, que es parte de los derechos humanos de todos y todas. Entonces, hay mucha controversia todavía, Olga, en el sentido de qué es lo que se puede hacer, cómo se va a pagar, porque sí, en el caso de las personas que pagamos muy bien, pues tienen que homologar las demás o no sé de qué manera para que se pueda trabajar. Entonces hay que seguir revisando esto y es algo nuevo, pero que sí abre una condición de protección a los derechos de las mujeres trabajadoras, que en este caso la parte laboral son en los hogares de la casa. Sí. Pues como bien lo dices, es un tema muy amplio. Entre Sí, más hablas, más se abre el abanico, pero ya con que podamos abocarlo en cuanto a los derechos de la seguridad social, el derecho al IMSS, como dices, y a sus 5 seguros, porque ahorita que lo mencionaste, vi que sí están contemplados los 5 seguros, la guardería, las este, prestaciones. todas las prestaciones, que le llaman así cinco seguros que otorga el IMSS, ¿no? Entonces, incluyendo la pensión por cesantía o por vejez, ¿no? Entonces, así lo dice todavía el Seguro Social, por vejez, cesantía por vejez. Entonces, creo que sí amerita, Mari Carmen, y si tienes un contacto Sí. que nos ayude a comprender más cómo se están ejerciendo estos derechos o cómo se pueden garantizar que se ejerzan, Exacto, sí. nos serviría bastante porque hay una cantidad importantísima de mujeres que trabajan en el Sí, hogar. Conozco casos incluso de mujeres que prefieren trabajar en el hogar a trabajar en una empresa maquiladora, por ejemplo. claro. Sí, Y, pero no pie- es y justo que tienen el que riesgo. pierdan sus derechos laborales, ¿no? De hecho, lo hemos platicado antes. Creo que son 7 de cada 10 personas que trabajan están en el trabajo informal. Trabajo informal precisamente cuando no se tienen estos seguros que mencionabas, son mujeres. Ujú. Y pues bueno, no van a tener las prestaciones, pero en este caso se considera como informal también el trabajo en casa, ¿no? Ujú. Y ah, es muy injusto porque las mujeres durante mucho tiempo en el rol de cuidados ayudan a la salud de las demás personas, a que lleguen al trabajo, a que lleguen a la escuela, a que cumplan con otras obligaciones de producción y de reproducción. Y es injusto porque cuando llega la vejez, estas mujeres no tienen ninguna prestación y también al finalmente puede ser un problema para el mismo gobierno o para los otros familiares en atender su salud, en atender su alimentación y su vestido y todo lo que se requiere cuando ya te conviertes en adulta mayor y no tienes estos beneficios. Entonces, Así es. es algo A que veces, es a veces, a veces ni la patrona tiene garantizada cómo va a vivir su vejez, ¿no? Mucho menos la trabajadora que empleó a veces durante toda su vida. Hay que recomendarle a quien no la haya visto la película Roma, por ejemplo, así. donde hace su debut como artista, ¿cómo se llama? Yadira Aparicio, Ajá, y esta oaxaqueña, mixteca, creo que es mixteca, que trabajaba como maestra y la descubrieron con los grandes dotes de actriz ajá. y ella hizo ese papel precisamente de la trabajadora del hogar de esa familia que vivía en la colonia Roma. La película se llama así, Roma, no se la pierdan, porque Ajá. ahí se van a dar cuenta también de cómo
puede incluso en el mejor de los hogares tratarte como miembro de la familia. La señora de la casa puede incluso tener en esta trabajadora a su confidente, su paño de lágrimas. Hay momentos en que te das cuenta cómo la condición de mujer las iguala en muchas cosas de discriminación, de violencia que sufren, de abandono, de maltrato, pero sin embargo también te das cuenta de cómo al final la trabajadora del hogar sigue siendo la trabajadora, no es cierto. Explotada No es cierto que sea completamente. miembro de la familia, ¿no? Y menos si envejece ahí en esa casa, ¿no? Oye, Olga, me quedé pensando en por qué pasa eso. Yo creo que lo vamos a reflexionar en otro momento porque yo ya también me tengo que ir. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué personas, como el caso que tú pones, una persona que he visto en otras situaciones, generosa, ¿no? Generosa en la forma en que le pagan, en la forma en que la tratan, en la comparten. ¿Por qué no esa visión de, bueno, esa miopía de no ver que estás explotando a otro ser humano? O sea, en el horario, en el descanso, en las, pues en los derechos. Entonces creo que sí hay como que ponerlo de tarea y nosotras mismas pensar por qué estamos haciendo, porque esa es una discriminación que tiene que ver también a veces En el clasismo, por etnia, por color, por sí. creencias, etcétera, que sabemos que la discriminación es la base de muchas violencias y hacia otras personas y está tan enraizada, digamos, como ya lo decimos ahora, tan naturalizada este tipo de discriminaciones Sí, sí. que Sí, no a caemos veces en cuenta, simplemente no eres la caemos en patrona cuenta. buena ondita, como dicen ahora, ¿no? La patrona buena ondita, pero en realidad no eres solidaria con ese tipo de mujeres. Y resulta más paradójico y contradictorio cuando se trata de mujeres con mucha conciencia y feministas que contratan a otras mujeres para que les ayuden en la casa y ellas poder hacer su desarrollo intelectual, profesional, su activismo y demás, y en casa tienen lo que critican en calle, ¿no? Patriarcal, hacia que como decía uno de los filósofos socialistas, creo que era Engel, que las mujeres representan el proletariado en el hogar. Esa es como la clase proletaria por el trabajo que hacen. Entonces, en este caso, estas mujeres que yo he visto que a veces incluso ambientalistas y que feministas dicen, mi muchacha. Pero bueno, una de las características es que muchas de estas sí vienen del sur, o sea, aquí en la frontera creo que sí es otro rollo. Hay como más conciencia de los derechos, o sea, porque es más costoso. No sé, Olga, pero te agradezco mucho que hayas puesto este tema porque es de mucha reflexión y es tan sencillo hacerlo porque lo podemos hacer con nuestras familias, con nuestras vecinas y en nuestros propios hogares. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por haberlo aceptado y sobre todo por proponer que más adelante profundicemos en el tema. Bien que vale la pena y ojalá que además de conseguir a alguien relacionado con el seguro social, alguna mujer que nos explique todo este sistema de seguridad social, ojalá y pudiéramos hablar también con una trabajadora del hogar. Claro que sí. Vamos a hacerlo con bien planeado, porque sí es importante, y el Seguro Social finalmente tiene esta obligación, ¿no? De, de informar sobre los programas que tiene, entonces habría que hacerlo, creo que sí se puede, tengo ahí algunos contactos, porque yo fui secretaria de Previsión Social en un sindicato y entiendo muy bien y por eso me da tanto gusto que se esté viendo esta situación, porque verás qué triste es ver cómo muchas mujeres se quedan sin nada, o sea, la pobreza y todo lo que tiene que pasar. Bueno, sería otro tema, pero sí, claro que sí, lo programamos bien y lo anunciamos. Muy bien, pues muchas gracias, Mari Carmen. Terminamos así el programa del día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días y nos ponemos de acuerdo en el transcurso de este tiempo para el próximo programa, Claro que sí. definir el tema. Gracias. Y que tengas muy bonito fin de semana también, Mari Carmen. Sí, descansen, aprovechen estos días porque en estos días de Semana Santa
las ciudades están increíbles para disfrutar. Así es. Sí es cierto, estamos en plena Semana Santa ya, ¿no? Bueno, Sí. pues hasta la próxima. ¿Sigue bien? Sigue bien y hasta la próxima, amigas y amigos que siguieron el programa, compártanlo con sus contactos. También disfruten muchísimo estos días, son los días curiosamente que llamamos al disfrute, y para los creyentes, para los católicos, para los cristianos, pues se supone son días también de luto, pero también de gloria, ¿verdad? Porque creen en la resurrección de Cristo. Y bueno, pues que tengan una buena Semana Santa, y nosotros vamos a estar aquí trabajando comúnmente como siempre, y nos vemos contigo, Mari Carmen, dentro de 15 días. Hasta pronto. Hasta luego, amigos. Pásala Cuatro bien. vientos. Hasta luego. Hasta luego.